Estamos con Pablo acá, que como buen hincha de Nacional. Estamos al aire. Digo, ojo lo que vas a decir ahora. No, está bien, me felicitaste en condición de liverpoolense y de paso recordaste que el domingo nos metieron 4. Sí, le dimos una. Y encima una fui, por primera vez fui al gallinero, sin alusiones. Digo, ¿cómo al gallinero? No, porque ese lugar que es medio feo, el lugar que le tienen para los visitantes. Sí, es medio feo. Para asustarlos un poco. Bueno, lo cierto es que ahí estuvimos con Juan, con mi hijo, y bueno, que está también bien. Aprenda de eso. No, está bien. No, mire, Juan ya tiene experiencia, se ha comido alguna que otra goleada. Danubio una vez nos metió 5 también en el Belvedere, y bueno, está bien. Pero ¿quién les quita lo bailado? ¿Quién nos quita lo bailado? Claro, una cosa. Yo tengo allá en el partido a Daniel Radío y a Mónica Botero. Bueno, con Daniel. Felices los dos. A Mónica hace tiempo que no la veo, pero además a Daniel lo vi en la cola para la final, justamente que vamos frente a Río. Sí, claro. Siempre digo, Daniel es mi diputado predilecto, el negro Lescano es mi embajador predilecto. Negro, por supuesto. El vicepresidente predilecto mío de la batalla. Claro. Como somos pocos, nos cuidamos entre nosotros. Bueno, Pablo. Dame una buena razón por la cual pensaste peleando, te sigo peleando yo. Juego. Busco razones y no encuentro una buena razón por la cual votar al Partido Independiente. Porque somos la garantía del cambio. Es el eslogan de campaña y responde automáticamente. No, pero eso, digamos. Como llamamos un poquito justos, ¿qué tomás? ¿Agua, té, mate, café? Son las opciones. Sí, mate. Mate, muy bien. Mira, yo creo que en Uruguay hay una necesidad de un cambio político, un cambio de gobierno, y nosotros somos aquel partido que puede lograr que el cambio valga la pena, que el cambio sea un cambio hacia adelante, que sea un cambio con sensibilidad social, sin perder el peso de las políticas sociales, un cambio que de alguna manera apriete en temas de transparencia, un cambio que tenga preocupación por una reforma educativa, por una salida adelante del aparato productivo, el crecimiento, y también un cambio que no olvide que hay una deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos. Esas son las cosas que para nosotros son las llaves de decir, bueno, nosotros podemos acompañar un cambio que obviamente estará liderado por el que salga más votado de los partidos de oposición en la primera vuelta, pero es clave cuántos votos tiene el Partido Independiente para que el cambio valga la pena, para que no sea un cambio hacia atrás, un cambio conservador, un cambio con riesgos. Y esto tiene un supuesto, que es que yo creo que el Frente Amplio ha cumplido un ciclo, pero que ese ciclo está agotado, que hay una necesidad de alternancia, que nosotros sentimos que este gobierno que termina es un gobierno que no resolvió los principales problemas que tenía pendientes el país, la educación, el tema de la seguridad, el tema del crecimiento, del empleo. Entonces, necesitamos, es lo que pasa en democracia en general, que en algún momento llega el punto en donde hay cansancio, hay desgaste, hay agotamiento, y por lo tanto nosotros nos paramos del lado del cambio. Ahora, ¿vamos a apoyar cualquier tipo de cambio? No. Y eso depende de cuántos votos tengamos. Entonces no hay cosa más útil que votar al Partido Independiente. Si una persona cree que hay necesidad de cambiar y a su vez tiene ciertos resguardos, ciertas precauciones con los partidos tradicionales, por buenas razones, bueno, el Partido Independiente es aquel partido que va a lograr que el cambio sea un cambio hacia el centro-izquierda, ¿no? ¿Sabés qué es lo que decís? Yo sé que me vas a entender. Aplica casi de forma idéntica si la propuesta del Partido Independiente fuera la siguiente: entendemos que tenemos que cambiar, pero para cambiar no deberíamos optar por el centro derecha, deberíamos continuar con el centro izquierda, y la garantía de ese cambio que tenga que ver con la transparencia, con continuar con las políticas sociales, con el apego institucional y a la democracia, ¿verdad? Con esos puntos. Eso es absolutamente también. Sí, bueno, viste que yo lo tengo de memoria también, ¿no? Sí, agrego. Que es un asunto que podemos o tuvimos serias diferencias con el partido de gobierno. Esa es la garantía
para evitar que el partido de gobierno se vaya a lugares incómodos que nosotros no somos la garantía. Sí, no podría ser también perfecto, como... Te entendí perfecto. Lo que pasa que, primero, bueno, si el Frente termina ganando, veremos, habrá que conversar. Y obviamente veremos qué es lo que ocurre. Pero yo lo que creo es que el Frente ha llegado a un nivel de desgaste muy grande. Y no lo veo impulsando una reforma educativa, no lo veo, porque no lo ha hecho en todos estos años y porque teme hacerlo. Hay algunos que quieren hacerlo, pero no lo hacen, porque temen, porque no se animan a enfrentar las resistencias que supone una reforma educativa. Las resistencias de los sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo, de las direcciones gremiales, digamos. Y otros directamente porque no están de acuerdo con una reforma educativa, porque por algo se ha mantenido así la situación de la educación. Por dar un ejemplo. O por el tema de la inseguridad, que ahora salen las medidas de Daniel Martínez sobre seguridad. Sí. Pero, a ver, el principal asesor de seguridad es un integrante del equipo que fracasó todos estos años en lo que significó un deterioro de la seguridad impresionante. ¿Estás hablando de Gustavo Leal? Estoy hablando de Gustavo Leal, sí. Yo creo que Gustavo Leal es asesor de Bonomi de hace años, de hace muchos años. O sea, responsable de todo este fracaso. Entonces, hay un momento que vos decís, bueno, y en una democracia puede venir un cambio, sí, puede venir un cambio, ¿cómo no? Y ahí es donde nosotros nos paramos. Es decir, el Frente está agotado, está bueno que haya alternancia, el riesgo de la alternancia es que no se vaya para la derecha, ¿no? Bueno, y desde ese lugar, según a propósito, las encuestas no te están dando muy bien, ¿no? Por ahora venimos un poco, las últimas han dado crecimiento, sí, pero un crecimiento muy moderado. Yo tengo esperanza, la verdad estoy convencido de que hay un montón de gente que nos va a dar el apoyo justamente por eso, para asegurarse que el cambio sea un cambio para adelante. Según si uno puede armar una especie de puzzle con las distintas encuestas, que son, como siempre nos dicen los encuestadores, aproximaciones, ¿verdad? O incluso yo me reía porque hay un título en La República que dice encuesta demuestra que el Frente lidera entre los jóvenes. Bueno, hay un error hasta de concepto, las encuestas no demuestran nada en todo caso, ¿verdad? Las encuestas son fotos que están saliendo bastante borrosas, digamos. Sí. Se mueven mucho. Fíjate vos, hace un mes el gran tema de las encuestas eran Talvi se lo come a la calle Pou, se le viene acercando. Ahora resulta que todo lo contrario. Sí. En un mes. Yo creo... No, también es justo, porque acá se dijo, y le tengo que hacer honor a quienes lo dijeron con claridad, distintos analistas, recuerdo que Buquet y Chaschetti también, pero no fueron los únicos que hablaron del efecto que había que esperar por el posible efecto espuma que siempre acontecimientos hicieron una especie de miren que esto no es cierto, pero dijeron tranquilos, tenemos que esperar porque es un buen análisis y yo te digo una cosa, yo creo que lo que no significa que la encuesta hubiese estado mal hecha. No, claro. Pero son cosas distintas, ¿no? Las encuestas hoy tienen un grado de dificultad para medir la opinión de la ciudadanía porque es más difícil, porque es más fácil el rechazo, porque ya no se las encuesta en su domicilio, sino a través de un celular. Eso lleva a una menor certeza sobre quién está respondiendo y dónde vive y qué hace, etcétera. Pero independientemente de eso, a ver, el Partido Independiente nunca trabajó en función del dato de la encuesta, porque si hubiéramos hecho eso, probablemente no hubiéramos arrancado. O sea, este es un partido que está acostumbrado a trabajar contracorriente, a hacer política contracorriente, y creemos que vamos a crecer mucho en esta etapa que queda, que son 40 días, que para esta campaña es muchísimo. Si vos me dijeras, mira, la elección es como la del 2014, 40 días es poco. ¿Por qué? Porque fue una campaña muy, muy llana, muy sin novedades, sin cambios, sin cosas bruscas, sin aparición de hechos. Acordate, fue una campaña muy llana como un plato. Esta es todo lo contrario. Bueno, hablemos justamente de las novedades. Una de las novedades que aparentemente, porque hay que hablar, justamente, como hay tantas novedades, las novedades hay que adjetivarlas de aparentes, ¿no? Por supuesto. Hay un escenario probable que es el siguiente, y que luce no solo como nuevo, sino como inesperado, y es el siguiente. En caso que el partido de gobierno no logre ganar las elecciones,
todo indicaría que el próximo presidente de la República va a ser muy probablemente del Partido Nacional, o sea, Lacalle Pou, o quizás Talvi, ¿no? Mieres no va a ser, ¿verdad? Y no, bien. Esta vez no. Bien. Sí. Sin embargo, hay un dato que realmente luce como novedoso en ese sentido, y es que el Partido Nacional hasta perdería senadores. Podría pasar. Podría, ¿no? Quiero decir, y a blancos y colorados por sí mismo no le alcanzaría para mayorías. Entonces, es donde ahí, claro, el partido independiente diría, es la mía. Pero puede ser la tuya, o puede ser cabildo. Es verdad. Dicho, o puede ser por izquierda, o puede ser por derecha. Yo sé que ahora está la moda de decir que la izquierda, derecha, sí. No. Pero todos entendemos cuando decimos eso. Acabas de dar el mejor argumento para votar al Partido Independiente. Ese, justamente. Que el cambio sea de centro-izquierda y no se vuelque a la derecha. Bueno, no me exagere, Pablo, porque un cambio de... No, ya sé, gracias. Pero un cambio de centro-izquierda no se hace votando a la derecha. Bueno, depende, porque yo lo que noto, ¿por qué nació Cabildo Abierto? Yo creo que esa es una buena discusión. No sé si capaz que con Buquet y Chaschetti lo han conversado, pero Cabildo Abierto nació porque hubo un movimiento de los partidos tradicionales, de las figuras más relevantes de los partidos tradicionales, hacia el centro. Es decir, yo creo que ellos, en el afán de competir al frente, claro, fueron corriendo su mensaje y su propuesta hacia el centro, lo cual hace posible un diálogo con nosotros, porque hay coincidencias reales. Cuando uno lee el programa del Partido Nacional, del Partido Colorado, y lo compara con el nuestro, y lo compara con el 2014, hay diferencias, porque blancos y colorados se han corrido hacia el centro, a tal punto que Talvi está peleando el voto nuestro, digamos, sí. Con un discurso. Estas últimas apariciones de Talvi ya no tanto, ¿verdad? Sí. Objetivamente, ¿no? No, objetivamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa que la derecha, que siempre existió en este país y que es pura y dura, la derecha estaba dentro de los dos partidos tradicionales. Cada partido tradicional tenía una fracción, que a veces era mayoritaria, a veces minoritaria, de derecha. El ejemplo más paradigmático es el Partido Nacional del 71. Claro. Wilson 2/3, Aguerrondo, militar golpista, 1/3. Y en el mismo año, pachequismo mayoritario en el Partido Colorado, con Bordaberry de candidato sucesor de Pacheco, y Vasconcellos, Flores Mora, minoritarios. Sí. O sea, los liderazgos fuertes de blancos y colorados ya no representan tanto el pensamiento de la derecha pura y dura, y entonces hay un lugar, y aparece Manini. Entonces me parece que ahí hay una explicación. Por eso Manini vota bien, porque se come un votante que tradicionalmente votaba a blancos y colorados, además del tema corporativo militar, ¿no? Que yo creo que eso también pesa. Y por eso, cualquiera puede entenderlo también, con esa misma lógica, es que el Partido Independiente en general, y vos en particular, insistís tanto con un debate con Manini, ¿no es cierto? Pero tiene miedo de debatir. Manini, yo creo que la última reacción que ha tenido, incluso en un tono medio descalificador hacia mí, es porque tiene miedo, porque no tiene respuesta. Si él sabe que su entorno está vinculado a la dictadura, que gente que estuvo vinculada a la dictadura, sabe que él usó el cargo de comandante en jefe del ejército de manera indebida para preparar su carrera electoral. A propósito, se hizo echar. Eso legalmente hay que cambiarlo, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Los directores de entes. A Mujica se le ocurrió el nombre Murro. Bueno, uno nunca sabe si Mujica realmente lo pensaba, pero se le ocurrió el nombre Murro, ¿verdad? Y resulta que Murro, no porque estar en este gobierno, por estar en el gobierno anterior, en el BPS, está inhibido. Cosa que a mí me parece bien, porque está bien, seamos conservadores. Sí. No. Ahora, que el señor que tenga las armas pueda, ya en esta misma campaña, ser candidato, luce como al día siguiente de tener las armas. Bueno, pero en todo caso hay que decir que Manini no cometió ninguna ilegalidad desde ese lugar, ¿no? No, lo que cometió, que me parece que es una violación del deber de rectitud en el ejercicio del cargo, es haber preparado su candidatura. O sea, y hay un hecho que sí es violatorio de las normas. Yo no sé por qué Vázquez no lo sancionó, porque los retirados también están sometidos a disciplina, que fue que cuando después de destituido se vistió de uniforme de fajina y se hizo filmar un video que mandó a todas las unidades, un video político, con las banderas nacionales detrás. Utilizando la web del ejército, ¿no? Usando la web del ejército. Eso es muy grave, y no entiendo por qué el Frente Amplio, particularmente Tabaré Vázquez, no lo arrestó.
Bien, pero volviendo al tema, en todo caso, hay un aspecto ya que hablas de esta necesaria, digamos, separación de propuestas y hasta, por lo que entiendo, rumbo que tomaría un gobierno de la calle Talvi, la calle, ahora no quiero meterme demasiado en eso, claro, con un socio que podría ser Manini o con un socio que podría ser Mieres, en todo caso tienen en común la M, ¿verdad? Ese es el debate. La pregunta es, aún adjetivando a Cabildo Abierto como la derecha pura y dura, ¿estaríamos en presencia de una derecha alejada o cuestionadora del sistema? No digo crítica, cuestionadora, que incluso en alguna medida tenga una mirada hasta nostálgica de la dictadura y desconfianza de la democracia liberal. En la derecha y en la izquierda conviven concepciones democráticas y concepciones autoritarias. Uh-huh. Hay derecha autoritaria y hay izquierda autoritaria. Hay izquierda autoritaria en el frente, en sectores, en gente que tiene un pensamiento que, a ver, si justifican la dictadura de Maduro, quiere decir que tienen pocos reflejos democráticos, ¿no? ¿Verdad? Si siguen pensando que Cuba es una democracia, tienen pocos reflejos democráticos, ¿no? Pero hay una derecha autoritaria nostálgica de la dictadura, sí. Bueno, hay un dirigente de Cabildo Abierto que estaba en el Partido Colorado, ahí está una de las pruebas de cómo ha migrado la derecha, que dijo hace poco que el problema de la dictadura es que duró demasiado. No que haya existido, ¿no? Uh-huh. No que haya existido. Que se quedó más tiempo de lo... Sí, y el propio candidato presidencial dijo el otro día, en aquel reportaje de Ponce de León, que él decidió ser militar porque él vio que había una guerra, año 72, y que había que tomar parte en esa guerra, año 72. ¿No? Sí, claro. Bueno, entonces... Yo creo, y hay gente que está vinculada a hechos posteriores a la dictadura muy graves, como Radaeli, que fue condenado en Chile por el secuestro de Berríos, ¿no es cierto? Y forma parte del equipo de Cabildo Abierto. Entonces, hay derecha autoritaria, claro. Ahora, ¿Cabildo Abierto es una amenaza para la democracia? No, yo creo que no. Yo creo que Cabildo Abierto es un partido de derecha donde hay gente que no cree en la democracia, sí. Vamos a una breve pausa, al regreso vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con que, porque si alguien me dice, bueno, sigamos adelante bajo los preceptos de verdad y justicia, en particular con los compatriotas detenidos desaparecidos, si alguien me dice profundicemos y hagamos más efectivas las políticas sociales, si alguien me dice que la transparencia debe ser una cualidad fundamental del Estado de Derecho en beneficio justamente de los más frágiles, porque cuando no hay transparencia, los que siempre ganan son los más poderosos, no los más frágiles, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir eso, cómo se traduce en normas, en leyes, y si en ese sentido ya no hay cosas hechas, que uno debería continuar, profundizar, y por qué no, mejor. Lo vemos luego de la pausa. Y una que me encanta hacértela de ya. El Frente Amplio se metió en un brete cuando manejó la posibilidad de que el Gucci fuera candidato en una de sus listas, ¿no es cierto? Generó todo un debate interno que cualquier analista mínimo, básico, de primero dirían, se ganó un problema innecesario, la campaña del partido gobierno. Recurrir a famosos por famosos. ¿No hace algo parecido el Partido Independiente cuando llama a Mónica Botero y a Gerardo Sotelo? Luego de la pausa. ¿Cómo no? Último tramo de la mañana en camino, estamos conversando con Pablo Mieres. Los ojos de Rico alguna vez deberían salir al aire, Pablo. Son buenos, ¿eh? Bueno, estamos conversando a propósito de esta elección y yo te dejaba un poco para que quede claro. ¿Acaso convocar al Gucci, porque es famoso, no es la misma lógica que tuviste tú para convocar a Gerardo y a Mónica? Sí. Agrego, dos apreciadísimos y admiradísimos amigos. Antes de eso, tú me habías planteado también el tema de las condiciones, ¿no es cierto? De las condiciones para integrar una coalición. Sí. Pero contéstame esta última y volvemos a lo tema a lo conceptual que yo creo que hay una gran diferencia, que es que Gerardo y Mónica, hay una similitud, que es que Gerardo y Mónica hace muchos años que vienen votando al Partido Independiente, o sea que están identificados con el partido, votando en silencio porque eran periodistas que estaban en la cancha y por lo tanto mantenían... Sí, sabrías tu hilo y su entorno, digamos. Claro, exactamente. Segundo, porque son dos figuras con
concepciones políticas fuertes. Mónica arrancó en su adolescencia acompañando a Batalla, no solo en Liverpool, sino también en la lucha de la 99, del PGP, de la revista Z. Gerardo, y bueno, yo lo conozco de toda la vida porque fuimos al mismo colegio. Sí, es verdad. Compartimos un año de liceo y además después la vida nos reencontró en el semanario aquí, en fin. Entonces son gente que tiene un pensamiento político profundo, que son dirigentes ahora políticos con entidad, con profundidad, están recorriendo el país, están transmitiendo las posturas del partido. O sea, hay una diferencia, me parece a mí, que no es que son solo famosos, conocidos públicamente, sino que además tienen una profundidad política y una capacidad de representar. A mí me gustaría mucho que Gerardo estuviera sentado en el Senado con nosotros, ¿no? En el próximo periodo, y que Mónica estuviera... Él está en segundo lugar, ¿verdad? Está en segundo lugar, y Mónica está en la Cámara de Diputados, en la lista atrás de Iván y de Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la departamental. Entonces, si el partido vota bien, ellos dos van a estar en el Parlamento, y yo creo que para el Parlamento es un aporte. Son gente que tiene pensamiento, que tienen ideas, que tienen propuestas. Entonces, con todos los respetos, y además no tienen ningún cuestionamiento de ningún tipo, con todos los respetos, yo creo que otra cosa es, Gucci, yo no sé cuál es su pensamiento político, pero lo veo más en una línea, como podríamos decir, más superficial desde el punto de vista político. Pero es cierto, la gente también está buscando gente nueva. Ajá. Eso también es verdad. El sistema político, yo decía, hace un año y poco, en el sistema político no estaba Talvi, no estaba Sartori, no estaba Manini. O sea, ha habido un cambio brutal, porque la gente de alguna manera nos está diciendo a todos los políticos: estamos un poquito enojados con ustedes. Y sobre eso, mirá que no me olvido lo anterior, pero sobre eso, ayer en Canal 12 estuvo conversando con nosotros Gil Iribarne, ¿no? Y él señalaba de la preocupación que él tenía a propósito de las normas últimas aprobadas de transparencia, en que, por ejemplo, una declaración jurada, que en realidad no se puede abrir, y cómo de alguna manera el sistema político, a mí eso me preocupa mucho, lo admito, es una de mis obsesiones más grandes, cómo el sistema político, para mi gusto, atravesando horizontalmente todos los partidos, juega con fuego cuando no se cobra el penal a sí mismo con mucha más firmeza, con mucha más radicalidad. Porque vos hoy hablabas del surgimiento de Cabildo Abierto y las razones que diste yo las visualizo igual que vos. Hay otro asunto también, y que tiene que ver con cierto desprestigio del sistema político, en particular del Parlamento. No olvidemos que Cabildo Abierto propone que haya menos legisladores, sí, ¿verdad? Como una especie de decir, estos son una manga de tal por cual que solo piensan en ellos y que a la hora de que queman las papas se las arreglan entre ellos, ¿verdad? Como una mirada un poco asistémica, que a mí me parece, desde la perspectiva republicana y de la democracia liberal, un tanto riesgosa. Bien, totalmente de acuerdo. Y es más, parte de las condiciones nuestras para integrar una coalición tienen que ver con estas cosas, con lo que decía Gil Iribarne, justamente... Presidente de la JUTEP. Sí, es el presidente de la JUTEP. La Junta Anticorrupción, le acabamos de dar muchas más competencias para controlarnos a los políticos, pero no tiene recursos. Claro. Entonces hay que darle recursos humanos y recursos financieros. Una de las cosas que está ahora ya en vigencia es que la JUTEP tiene que abrir todos los años un 5% de las declaraciones juradas y estudiarlas. Bueno, hoy la JUTEP, con los recursos que tiene, no lo puede hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos es que la Junta Anticorrupción tenga la capacidad de los recursos. ¿Y el Tribunal de Cuentas, Pablo, por ejemplo, que está pintado al óleo? Y el otro tema, ahí tengo un proyecto de ley presentado, ¿no? Lamentablemente no ha sido trabajado, que es que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre actos de entidad patrimonial relevante, porque si lo haces sobre todas, se te tranca todo el aparato del Estado, porque hay observaciones y observaciones. Hay observaciones que son muy formales, pero las observaciones de entidad patrimonial, una licitación por $800.000, etcétera, que son cuestionadas por el Tribunal de Cuentas por irregulares o ilegales, tenga efecto suspensivo. O sea que de una vez por todas no nos hagamos trampas al solitario, que es una vergüenza que el Tribunal de Cuentas observa y el jerarca reitera el gasto y sigue adelante. No, acá, si el Tribunal de Cuentas observa para casos de entidad patrimonial,
tiene que haber efecto suspensivo. Es un proyecto de ley que yo presenté, que no se ha considerado, y es parte de las cosas que nosotros planteamos. Convengamos que eso le afecta a los 3 partidos mayoritarios, ¿no? Porque A cuando todos, gobernaron claro. Colorado, cuando gobernaron Blanco y cuando gobernaron y a los gobiernos Fundamentistas. departamentales, y hay que hacerlo. Entonces, nosotros estamos planteando como medidas de transparencia recursos para la Junta Anticorrupción para que pueda cumplir su cometido de controlar al sistema político, y Tribunal de Cuentas con capacidad de ser obedecido, que me parece que son 2 cambios sustanciales para apretar las clavijas. Y el otro es reducir los cargos de confianza sustancialmente, porque hay muchos cargos de confianza, hay más de 2.000 en el Estado. Y no me acuerdo si eso incluye o no a los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales también tienen muchos. Hay que reducirlos sustancialmente. Y en ese contexto, necesariamente, además no tengo por qué no hacerlo, tengo que preguntarte acerca de los pases de comisión y el último acontecimiento, que además a otro querido amigo Jaime. también, ¿verdad? A Jaime Clara. Yo creo, a ver. Yo te he escuchado con mucha claridad decir que lo primero y principal es que es legal, ¿no? Es legal, no hay duda. Pero todos sabemos pero que es útil, no hay. además. Bien. Ese es el tema. Porque si fuera legal solamente, está. Pero es útil. Porque Jaime cumple una función para mí. Desde hace 5 años. O sea, esto salta ahora porque estamos a 2 meses de las elecciones. Nadie es tonto acá, ¿no? Porque Jaime Clara está en comisión conmigo desde el 15 de febrero del 2015. Sí. O el 16, no sé, el 20. En lo que a mí refiere, yo acabo de enterarme. Está y bien, eso que cada tanto. pero es público, porque tampoco está escondido. Está bien, los está bien, pases está de bien. comisión. Sí. Y yo necesitaba a alguien que me asesorara en materia de comunicación. Y con Jaime yo tenía una relación de mucho tiempo, Sí. Es una oportunidad, y Jaime cumple una tarea. Jaime conmigo conversa, dialoga, me informa, opina, le he preguntado sobre proyectos de ley, sobre la oportunidad de presentar una cosa u otra. O sea, cumple una tarea. Y la tarea que cumple corresponde a un aporte para mi tarea como legislador y como dirigente político. Más allá de vos, Entonces, más es allá de legal Jaime, ¿no? y es útil. Ahora, el otro tema es un tema de Jaime que tiene que explicar él, es decir, cómo maneja él esa situación. Ahora, yo creo que en esto, a priori, uno tiene, al revés de lo que se ha hecho en estas horas con Jaime, que es presumir que de alguna manera no da garantías de objetividad. Si fuera eso el tema, bueno, hay cantidad de periodistas que tienen vínculos partidarios de diversa naturaleza, y yo no tengo ninguna duda de que cumplen con su tarea de manera honesta y cabal. Yo qué sé, en esa misma radio hay gente que está comprobadamente vinculada con el Frente Amplio. Perdón, en esa misma radio te refieres a Sarandí, por ejemplo. La FM del Sol, donde se fundió la noticia. Y además generaron esa cosa de suspicacia. Yo escuché la nota que te hicieron los conmigo, colegas, no conmigo. y a mí me parece una nota respetuosa. Después de eso ha habido una matraca en los medios, en las redes. Pero en las redes tampoco, a ver, las redes, todos sabemos. ¿Sabes que me parece que estamos... Sí. Se exagera cuando se habla del rol de las redes. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Y no, porque las redes, mirá que no representan el mundo las redes. Mira, el tema es simple, es muy simple. Yo necesitaba un asesor en comunicación, Jaime era una posibilidad, estuvo de acuerdo y ha cumplido una tarea que para nosotros es valiosa. Y fin del tema, es decir, no hay un drama. Más allá de eso, ¿no crees que el asunto de los pases de comisión hay que reverlo de algún modo? Yo estoy de acuerdo. Todo el tema de los pases en comisión, que no son solo en el Parlamento, que son también en el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, hay que revisarlo y ordenarlo y reordenarlo. Y también el tema del funcionamiento del Parlamento y cómo funcionan las secretarías, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay que pasar a un sistema más objetivo. Estoy hablando de una idea mía, no lo he hablado con nadie, pero en realidad cada legislador es un mundo. Hay legisladores que usan la plata de la partida de secretaría para pagar a sus secretarios. Hay otros que se la convierten en sueldo agregado. Hay otros que la entregamos al partido para que el partido a su vez defina los cargos. Yo creo que los secretarios de los legisladores deberían, y los asesores, porque ese es otro problema. El Parlamento uruguayo no cuenta con un equipo de asesoramiento técnico que existe en casi todos los parlamentos del mundo. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, hace 30 años, en un viaje que hicimos con otros políticos a Estados Unidos, invitados por el Departamento de Estado,
fuimos al Parlamento de California, un parlamento estadual, y había un equipo de técnicos que asesoraba a todos los legisladores. Entendido. Uh-huh. Y eso a mí me parece que está en la tapa del libro, que vos tengas un tema de tal naturaleza. Y como que tuvieras en el cuerpo de taquígrafos, el cuerpo de abogados. En técnica legislativa y también en los contenidos. Bueno, eso no existe en el Parlamento. Sí, también en materia constitucional da la sensación que puede ser muy útil, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay cosas para cambiar, sin duda. Ahora, lo que hicimos nosotros no solo es legal, sino que desde el punto de vista del trabajo, obviamente... Jaime Clara ha hecho un trabajo con nosotros que nosotros valoramos. Y desde esa perspectiva, llegado... Hoy al pasar dijiste algo que me parece interesante. En caso que el Frente Amplio logre mantener el gobierno y que en la segunda vuelta, es un hecho que la va a haber, sobre eso podemos asegurarlo, ¿no? Va a haber segunda vuelta. Seguramente. Y el que gane y el partido más votado no va a tener mayorías parlamentarias, ¿verdad? En caso que sea Martínez, el Frente Amplio en el gobierno, ¿podría contar con el Partido Independiente? Mira, a ver, primero, el Frente Amplio no ha querido contar con nadie, porque le cuesta mucho, como tiene mayoría absoluta, sí, le cuesta mucho acordar internamente. Yo creo que esa es la explicación, ¿no? El Frente Amplio ha priorizado siempre el consenso interno. El consenso interno es trabajoso, es complicado, y cuando llegan al consenso no lo toquen nada porque se cae todo, claro, ¿no? Entonces no tiene esa experiencia de ir a buscar un diálogo permanente, de acuerdos. Ahora, en un escenario donde no tengan mayoría, capaz que tienen que buscarlo. Uh-huh. Si lo buscan, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. Ahora, un apoyo va a depender de que si estas mismas cosas que dijimos efectivamente se hagan. Bien. Y en el caso que en efecto la elección, el elegido sea... la calle Pou. Utilizo solo ese ejemplo porque es quien está ahora en las encuestas arriba, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál sería el rol del Partido Independiente? ¿Arreglar entre octubre y noviembre cosas? Una vez instalado el gobierno. O sea, nosotros después de octubre, con la distribución que la gente otorgue a cada partido arriba de la mesa, nosotros queremos ver si el candidato más votado de la oposición está dispuesto a comprometerse con estas cosas, las que hablamos, ¿no? Uh-huh. Políticas sociales potentes, reforma educativa en profundidad, medidas para los... Las cosas que ha dicho Bartol, por ejemplo, ¿son cosas de recibo por parte de ustedes? Bueno, yo quiero darle mucha potencia al tema de la primera infancia. Yo creo que ahí se juega la reversión del proceso de crisis de integración. Entre 0 y 3 años se moldea la personalidad de un ser humano. Dicen los científicos, yo no lo soy, pero dicen que ahí se define el desarrollo cognitivo, las potencialidades cognitivas y afectivas de un ser humano. Ahí hay que apoyar y ahí hay instrumentos, ¿no? Está el plan CAIF, están las asignaciones familiares. Ese es, para nuestro modo de ver, el punto neurálgico de las políticas sociales. Creo que el MIDES hay que reformularlo, pero tiene que haber un Ministerio de Desarrollo Social potente, con respuesta para los más débiles. Eso para nosotros es vital. Entonces, nuestra mirada es una pata fuerte en primera infancia. Creo que hay un gran debe, que es el tratamiento de las adicciones. Ese es un gran debe. Uh-huh. El Estado uruguayo no está dando las respuestas suficientes, ni el sistema de salud, ni las políticas sociales. Y tenemos que armar ahí un paquete entre el Ministerio de Salud y Políticas Sociales para decir, bueno, la familia que tiene un drama con una persona que es adicta, y no tiene respuesta. Yo he recibido en mi despacho madres desesperadas. Sí, claro. Con hijos que no saben, porque hay que tener plata o tener suerte en un cupo del portal amarillo que es diminuto, que no da respuesta. Entonces tenemos un tema muy, muy serio con las adicciones. Para nosotros ahí hay otro componente importante. Pero todas estas cosas que me decís, perdona que insista, ¿serían ese mes entre primera y segunda vuelta? Bueno, y yo creo que sí, yo creo que hay un diálogo que hay que establecer al día siguiente de la primera vuelta, si es que nosotros entendemos que la ecuación posible es razonable. Bien, hagamos hay por lo menos dos posibles grandes escenarios. Uno sí, que haya acuerdos, que venga el candidato a decirte, mirá, te necesito para esto, sí. ¿Cuál sería tu oportunidad? Yo creo que estaría bien, hay un acuerdo, incluso ahí, hasta con una Secretaría de Estado podría ser, ¿no? Vos encargate de tu gente de tal o cual ministerio, ¿verdad? No estoy tratando de ser pícaro, estoy hablando de política. El tema son los contenidos, ¿no? Está bien. Si esos contenidos son acordados, bueno, nosotros podríamos apoyar al candidato
más votado de la oposición. Estas serían las áreas más importantes, esa ¿no es es cierto? la clave. Pará, igual tú, Baillán, querido amigo, tu asesor en economía señaló el otro día, más en línea con lo que creo que después dijo Martínez, que eso de no descartar impuestos suena como no será elegante desde la perspectiva electoral, pero hay que manejarlo como posibilidad. Hay un drama ahí, porque el aparato productivo y los hogares no toleran más impuestos, lo dijo Danilo Astori. Y sin embargo tenemos un déficit fiscal muy elevado. Yo creo que hay que trabajar por el lado del control del gasto, la reducción del gasto, con seriedad, con profundidad, etcétera, etcétera, y buscar la manera de bajar tarifas para ayudar a que el aparato productivo vuelva a andar. Talvi habló de funcionarios públicos. ¿Reducirían funcionarios públicos, trabajadores públicos? Bueno, yo creo que la idea de reducir vacantes, que no es echar a nadie, ¿no? Uh-huh. Reducir vacantes, no impedir prohibir la ocupación de vacantes, porque ahí hay cosas que, a ver, Talvi está proponiendo 135 liceos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué va a poner adentro de los liceos? O sea, ¿es solo la construcción? No, hay que contratar docentes, que seguramente no alcanzan con los que hay, y hay que contratar personal administrativo, o sea, acá hay cosas que tenés que ponerlas en el tamiz de el gobierno ha insistido mucho la sintonía y de la coherencia. Que el aumento de funcionarios públicos, y por ende en parte del déficit fiscal, tiene que ver con que el Uruguay tiene más maestros, más profesores, más policías. Una parte de eso es verdad, no todo. Más gente en la salud. Una parte de eso es verdad, que me parece lógico. A ver, más policías necesitamos, incluso necesitamos más policías y más docentes, pero otra parte es gordura que yo creo que justamente con Conrado Ramos, que es nuestro asesor principal en materia de reforma del Estado. Ex-OPP, ¿verdad? Ex-OPP, hay que ponerle la lupa, oficina por oficina, y empezar a reducir gorduras, despilfarros, gastos indebidos, gastos prescindibles. Hablando de seguridad, ¿con policías retirados, por ejemplo? Yo creo que ese criterio no es necesario. Es decir, acá, policías el nuevos. serenazgo del que habló... Parece, eso es una guiñada corporativa, ¿no? Ajá. Es una guiñada corporativa. Pero tampoco la reforma a la Constitución de Larrañaga, que propone que los militares... Nosotros no la acompañamos, nos parece que ese no es el camino. El camino es volver a ocupar las... Ahora todo el mundo lo dice, hasta Martínez lo dice, pero este gobierno desmanteló las comisarías y dejó a los barrios regalados. Leal, a propósito de eso, dice, ¿qué queremos? ¿La comisaría que te tomen en el cuaderno? No, la comisaría que funcione en serio, como había antes, que ellos la desmontaron. Como había antes, alguna vez la comisaría... Leal era integrante de ese equipo que la desmanteló. Ajá. Eso es así, eso es una realidad, y es de las cosas que uno dice, bueno, ahora entonces plantean esto. ¿Y por qué lo hicieron durante todos estos años? Cuando se habla de estos asuntos también se habla de cierta transparencia y de evitar también la siempre tentadora idea de la corrupción, y mucho más en las policías. No sería un invento uruguayo, ¿verdad? Una policía con... Los juntan para que no se corrompan, pero esa no es la solución para el tema de la corrupción. Y de hecho los han juntado en pocas zonas, y hace pocos días tuvieron que desmantelar toda la conducción de una de las 4 zonas porque estaban corruptos. La de ahí de Cerro Norte. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el argumento no es válido. O sea, la corrupción es un fenómeno que hay que atacar. La corrupción policial es un fenómeno en todas partes del mundo, y hay que tener un sistema muy concreto de control y de fiscalización y de sanción, pero no tiene que ver con que la policía esté junta o separada. El argumento de que no había, que retiraron a la policía de las comisarías para que no se corrompan, me parece francamente infantil, absolutamente. Retrocede un casillero. Al final no termina de entender si entonces lo de Baillán acerca de que es imposible decir que no hay chance de que haya nuevo... Lo que dijo Marcel está dentro de la filosofía lógica. Es decir, él dijo así, ningún gobierno puede amputarse la posibilidad de poner impuestos. ¿Es posible hoy poner impuestos en Uruguay de hoy? Yo creo que sería muy, muy costoso y no tiene un efecto en el sentido de lo que necesitamos, que es la reactivación. Algo que luce como un logro de los distintos gobiernos del Frente Amplio tiene que ver con la política laboral, entre otras cosas que incluyen la negociación colectiva. Esto está de arriba de la mesa, está de una manera bien peculiar, porque por un lado, por primera vez, yo no sé si en la historia del Uruguay,
ningún candidato sostiene que hay que eliminar la negociación colectiva, ¿verdad? Muy bueno. ¿Ves? Esas son las cosas que no hay que barrer. No. Exactamente. Las vivo diciendo. Exacto. Es más, y agrego otra, que va también en una dirección que el Partido Independiente propone. Por primera vez en la historia post-dictadura, los conceptos de saber el destino de los ciudadanos desaparecidos. Bienvenido sea. Yo opino lo mismo. En estos 5 años, lamentablemente, no hubo impulso. A tal punto que los familiares de los desaparecidos se retiraron de la Comisión de Verdad y Justicia. Es lamentable, no hubo impulso. Creo que tiene de todas que haber maneras, impulso. los pequeñísimos logros que se han obtenido... No, fue desde que entró el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Y yo siempre he dicho, el primer gobierno del Frente Amplio... Sin descontar el aporte de Jorge Valle que hizo con la Comisión para la Paz. Y Tabaré Vázquez lo que agregó en su primer gobierno, que en este no hubo impulso, pero en el primer gobierno fue interpretar la ley de caducidad de tal manera que permitió, exacto, armonizando jurídicamente, avanzar. Claro, porque más recordemos, la ley de caducidad siempre dejó al caso de los niños y los desaparecidos fuera. El artículo 4. El argumento de que la ley de caducidad frenaba era cierto en muchos casos, pero no en todos. No para buscar el destino de los desaparecidos. Y yo creo que eso hay que seguir trabajándolo sin ninguna duda, totalmente. Y los consejos de salario. Un gobierno de la calle. Con correctivos, con lo que fuere. Yo creo, Alejandro, me parece a mí, para el microempresario, para el pequeño empresario, las normas laborales tienen que ser diferentes, porque si no, lo que terminás es perdiendo el puesto de trabajo. Pero entonces negociación colectiva con cambios de qué tipo. Sí, hay que negociación colectiva sin duda, consejo de salario sin duda. Yo soy PIT-CNT, me decís eso, y yo legítimamente me pongo nervioso. Digo, pará. ¿Y en qué consistirían esos cambios que vos estás proponiendo? El PIT-CNT representa a los trabajadores sindicalizados. Hay una enorme cantidad de trabajadores que no son sindicalizados porque trabajan en un kiosco, claro. En un taller, en un almacén, y esa gente hoy está perdiendo su lugar de trabajo porque los costos que sufre un microempresario son insostenibles. Entonces hay que corregir esas cosas, porque yo lo que quiero es que esos puestos de trabajo no solo se mantengan, sino que se incrementen. Y hay que crearle un hábitat, un clima al micro y pequeño empresario que le permita crecer. Y ese desafío implica también ser más tolerantes en las reglas de juego laborales, porque si no tenemos un problema, que es que ese puesto de trabajo desaparece. Más allá, ya en el final, de los anuncios más o menos públicos, ¿están haciendo algo fuera de la órbita pública para generar el posible debate con Cabildo Abierto? No, yo creo que, nosotros intentamos el debate, ha habido respuesta negativa. Yo creo que el general Manini Ríos no quiere debatir porque sabe que hay un montón de cosas que nosotros decimos que no la puede rebatir, y entonces rehuye el debate. También puede aplicar la lógica de Mujica. El que gana, ¿para qué quiere debatir? Bueno, ¿no? ¿sabés qué? El gana, claro, entre comillas. Pero ¿sabés cuál es la contradicción de Manini? Es que él le está pidiendo un debate a Martínez y a Talvi, que están mucho más arriba que él en las encuestas. Entonces, si él cree que tiene derecho a debatir con Martínez y con Talvi, que están más arriba en las encuestas, debería asumir que yo tengo derecho a debatir con él. La ultimísima, supongamos que en ese mes las condiciones no están dadas para hacer un acuerdo previo con la oposición, en caso que esta gane las elecciones. Si fuera así, el partido se va a mantener al margen. ¿Y qué le dicen a vuestros votantes? Y bueno, lo que hemos dicho en otras oportunidades, si no hay condiciones para un acuerdo, obviamente el partido va a va a tener una actitud de prescindencia, ¿no? Gracias, Pablo. La seguimos más temprano que tarde. Un gusto, Alejandro. Un gusto. Pablo Mieres. Lo que sí quiero decir es que nos gustaría jugar un papel fuerte en un gobierno de cambio y mostrar que el Partido Independiente puede aportar no solo desde el Parlamento, sino también en la gestión de gobierno. Pero, repito, para eso tenemos que tener garantías de que ese gobierno va a cumplir con ciertas cosas que nos deje tranquilos en cuanto a la felicidad colectiva y a la preocupación por los débiles. Formar parte de un gobierno, también desde la perspectiva ejecutiva, necesariamente, o muy, muy probablemente, implica una Secretaría de Estado, un ministerio. ¿Dónde? Porque política social... La verdad, ni idea, que no lo hemos discutido. Te digo la verdad, vos me dirás, dale. No, para nada. Te creo, de verdad, sin vuelta, te creo. No. ¿En cuál te gustaría que es distinto?
no sé, yo me veo en el Senado, ¿no? Uh-huh. No, bueno, tu partido, tu gente. Bueno, nosotros tenemos gente muy valiosa, por supuesto en políticas sociales, por supuesto en educación, por supuesto en comercio internacional, en relaciones internacionales. Tenemos gente en reforma del Estado como Conrado, o sea, tenemos gente en todos los niveles. La verdad, yo cada día que pasa me siento más orgulloso del equipo de gente que tenemos, porque cada vez que hay una participación de un compañero en algún evento, después me llaman gente que estuvo diciendo, loco, estuvieron bárbaro. Marcelo Ayllán, Álvaro Forteza, Conrado Ramos, Pablo Darch, en fin, hay una larga fila. Javier Lacida, tenemos equipo en serio, ¿no? Bueno, la seguimos más temprano que tarde, no, ¿sí? Pablo Mieres nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.